Bienvenidos a más un video sobre temas de salud infantil y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que envuelve a los pequeños, los accidentes domésticos, exactamente. Seguramente, y en esta época y temporada de cuarentena, de aislamiento social, donde los niños están más tiempo en casa y tienen acceso a más objetos que descuidadamente dejamos al alcance de ellos, es muy común, principalmente en los pequeños, entre 3 hasta 7, 8 años aproximadamente, es bastante común que terminen tragando monedas, terminan tragando pequeños objetos de plástico, papel, ligas, etcétera. Prácticamente objetos pequeños que ellos que tienen costumbre de jugar o encuentran por ahí. Es muy común, principalmente con las monedas. Y estos pequeños que terminan tragando monedas dan un fuerte dolor de cabeza a los papás. Entonces, en este video vamos a explicar un poco de qué es lo que se puede hacer y en qué caso realmente debemos tomar mucho cuidado con estos objetos que los niños van a tragarse. Básicamente, cuando los pequeños tragan algún objeto, tienen dos caminos a seguir. Uno de ellos puede ser que ingrese al estómago por la vía normal, si ellos terminan realmente tragando conscientemente el objeto. Este objeto va a llegar al estómago y va a pasar por la vía intestinal, la vía digestiva. Y la otra opción es que si el niño se atragantó de forma accidental o brusca, el objeto puede llegar a la vía respiratoria. Entonces, vamos a diferenciar aquí esos dos aspectos principales. El primero, qué hacer cuando el objeto llega a la vía respiratoria y cómo reconocerlo, y qué hacer cuando el objeto llega a la vía digestiva y cómo también reconocerla. En el primer caso, cuando el niño termina atragantándose con un objeto que ingresa a la vía respiratoria, una cosa va a pasar inmediatamente y es la aparición de tos. El niño comienza a tener una tos descontrolada, continua y hablando de que realmente existe algo que le incomoda y va a comenzar con una falta de aire, una respiración un poco más rápida, un poco más cansada, como intentando hacer con que el aire ingrese a los pulmones. Si identificamos esta situación, pues estamos frente a un caso de un objeto que puede estar obstruyendo la vía respiratoria del pequeño y esto se considera como una emergencia y ese niño debe ser atendido en un centro hospitalar, en una unidad de emergencia o en una unidad o un centro que atienda emergencias porque debe realizarse maniobras para poder retirar el objeto que está atragantado, que está eh, eh, obstruyendo la vía respiratoria. Entonces, en el primer caso es fácil identificar porque el niño comienza a toser mucho, una tos bastante irritativa, refiere bastante dolor en la región de la garganta, puede llegar inclusive a vomitar y también la respiración se hace mucho más rápida. Entonces, en estos casos no debes esperar, no debes pensar, no debes ver y esperar a ver si resuelve o no resuelve. Debes llevar a este pequeño a una emergencia para poder resolver el problema de forma rápida. En el segundo caso, en que el objeto pase a la vía digestiva, pase al estómago, el niño puede referir un poco de dolor al nivel de la garganta o a nivel de el tórax en la parte esternal. Puede referir un poco de dolor por la
por el paso que este objeto hace en este lugar. Muchas veces la contracción del esófago termina lastimando el esófago por ser un objeto duro, como un metal, por ejemplo, o un plástico que no hace digestión en la boca y puede terminar lesionando, puede terminar realizando pequeñas heridas en el esófago y estas heridas van a terminar doliendo. Sin embargo, no es un dolor muy fuerte, no genera tos en su gran mayoría y si genera una tos es una tos muy rápida, muy esporádica, que pasa muy fácilmente y lo más importante, no va a alterar la vía respiratoria. Quiere decir que ese niño va a continuar respirando de forma normal, no va a tener una respiración cansada, no va a referir un fuerte dolor o una falta de aire. Por lo tanto, sabemos que el objeto está en el estómago. Y cuando el objeto llega al estómago, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objeto que ese niño tragó? Si el pequeño tiene la facilidad de poder identificar cuál fue el objeto con el que estaba jugando o cuál es el objeto que tenía en la boca, y conseguimos identificar que es un objeto que no va a provocar o que no sea un objeto punzocortante, como por ejemplo una aguja o una hoja de afeitar o algún cuchillo o pedazos de vidrio o un metal que sea muy filo. Si no se trata de estos objetos, si es un objeto como una moneda que tiene todos los bordes completamente redondeados, no existen puntas, si es un objeto que no puede llegar que no sea clasificado como punzocortante, no necesitamos preocuparnos. Este objeto va a continuar su camino y su trayecto por la vía digestiva a través de los intestinos, el intestino delgado y el intestino grueso, y va a ser eliminado sin ningún problema. ¿En cuánto tiempo? La literatura habla de entre 24 horas, un día, y 10 días de espera. En algunos casos, hasta 14 días de espera. Perfecto. Si es un objeto de estas características, no necesitas preocuparte. Va a dar algunas alteraciones como dolores estomacales, pequeñas cólicas, puede tener un cuadro de diarrea asociado, pero no es nada serio, nada que va a llevar al niño a una deshidratación o una falta de alimentación, ni nada. Su vida no va a estar en riesgo. Ahora, si se trata de un objeto punzocortante que tiene posibilidades de provocar alguna perforación en algún nivel del intestino, en estos casos el niño debe ir a un hospital, a una unidad de emergencia también, para poder realizar algunos exámenes, identificar la localización del objeto y constantemente realizar evaluaciones para ver si no existe una perforación de intestino o alguna herida que pueda estar comprometiendo la cavidad abdominal. Entonces se hace un seguimiento a este pequeño, muchas veces no se lo interna, se hace el seguimiento en casa, pero teniendo sí las recomendaciones de un médico. Y el otro caso posible es cuando el niño termina tragando pequeñas baterías, pilas para sus juguetes electrónicos, baterías pequeñas de reloj. Eh, si se tratase de este tipo de objeto, entonces en estos casos sí debe acudirse a una unidad de emergencia para que se pueda realizar una endoscopía para poder retirar el objeto a fin de que no exista liberación de las sustancias que componen una pila, y puedan provocar una intoxicación, una lesión o una quemadura a nivel intestinal con una futura perforación y lógicamente un cuadro de peritonitis. Entonces,
Niños que se tragan objetos que no sean punzocortantes y en lo que nosotros vemos en la emergencia, prácticamente el 90% de los niños que llega a la emergencia por este tipo de accidente es porque se tragaron una moneda. Ese es el objeto más común que encontramos en estos niños que terminan tragándose objetos de forma accidental o inclusive de forma voluntaria. Entonces no necesitas preocuparte si se trata de un objeto de estos. Inclusive existen muchos niños que ni siquiera hablan, ni siquiera dicen que se tragaron algún objeto y muchas veces los papás no sienten falta de algún objeto pequeño que estaba ahí en la casa y los niños terminan eliminando por la vía intestinal sin ningún problema. Entonces no necesitas preocuparte. ¿Cuáles son las medidas o las señales de emergencia si existiese una perforación del intestino? Mucho dolor a nivel abdominal, un dolor bastante fuerte, y cuando tú intentas pegar el abdomen, pegar el estómago de tu pequeño, apretar un poco para ver si acalma el dolor, que es lo que generalmente hacemos, la pared del estómago, del abdomen, está dura, rígida, fuerte, como si fuese una tabla de madera y genera mucha dor al contacto. Por lo tanto, si existiese esta señal es una señal de urgencia y debes llevar a ese pequeño a una emergencia para poder realizar los exámenes y el tratamiento adecuado. Entonces, muy simple, niños que se tragan objetos pueden ir a la vía respiratoria, necesitan ir a una emergencia, puede ir a la vía digestiva, si fuesen objetos punzocortantes, a la emergencia, si fuesen objetos como baterías de reloj o baterías para los juguetes de su pequeño, debe ir a la emergencia, pero si se trata de objetos que no son punzocortantes, como monedas, por ejemplo, se debe controlar en casa, observar, no necesitas dar nada. Yo vi muchas mamás que comienzan a dar aceite mineral, comienzan a dar laxantes para ver si eliminan. El uso de estas sustancias son perjudiciales, pueden aumentar la contracción intestinal y un objeto que puede ser completamente inofensivo puede convertirse en un objeto ofensivo, puede terminar provocando heridas a nivel intestinal, sangramientos o inclusive perforación del intestino. Entonces, no necesitas dar ningún tipo de sustancia, aceites, laxantes, nada. No necesitas dar nada, la alimentación es completamente normal y simplemente se debe aguardar a que el niño elimine el objeto por la vía digestiva. Perfecto. Entonces, video de hoy día. Muchísimas gracias. No se olviden comentar, dar su like en el video y si no estás inscrito en el canal, lógicamente inscríbete en el canal, tenemos aquí el botoncito para que te inscribas y activa la campana, la campanita para que puedas recibir notificaciones cuando un video nuevo está saliendo. No se olviden, todos los martes y jueves tenemos un nuevo video en el aire, entonces espero que ustedes estén acompañando.